Buenas chicos, ¿cómo están? Hoy les voy a traer un nuevo relato para contarles, en realidad un poco de historia que sí ha pasado, sí ha ocurrido. Van a ver que tengo la Titán acá adelante, que yo a la noche generalmente la guardo adentro de casa, duerme adentro, así que la van a ver acá que está justo en mi lugar donde yo estoy hablando. No hay otro lugar, vivo en un apartamento muy chiquito, así que va por ahí. Bueno, hoy les quería traer algo bastante particular. Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Segunda Guerra Mundial, estamos hablando Guerra Civil Española y post-Guerra Civil Española. Voy a hablar particularmente de la 246 Infantería de la Wehrmacht alemana. ¿Quiénes son ellos? Se los voy a presentar. La 246 Infantería de la Wehrmacht alemana, o sea, el ejército nazi, la 246 son la división azul. ¿Y saben qué? No son alemanes, son españoles que lucharon bajo el ejército alemán, a favor del ejército alemán. ¿Cómo es que viene la historia? Y básicamente es una devolución de favores, por así decirlo. Cuando surge la Guerra Civil Española, que son los revolucionarios franquistas los que toman desvergonzadamente el poder en una guerra totalmente cruel e innecesariamente larga, pero así lo planteó Francisco Franco, para derrocar, digamos, al ejército republicano reinante en ese momento, se utilizó, bueno, miembros de las juventudes hitlerianas de nazis, italianos y también rusos, para derrocar al ejército propio de España. O sea, sublevados. Francisco Franco es un sublevado con sus infanterías y todo lo demás. Una guerra totalmente cruel, llevada a cabo prácticamente estado por estado, larga, difícil, cansadora, y en el cual las dos facciones se vieron muy perjudicadas en números de vidas perdidas. Una guerra muy difícil. Mis respetos a España a la madre patria, porque uno piensa que tenemos una visión de los españoles un poco canchera por parte de los argentinos, como queriéndonos ser superiores a ellos. Y les digo la verdad que con esto solo que estoy viendo acá, nosotros no vivimos ni la cuarta parte de lo que vivieron los españoles, ni la 10ª parte, gracias a Dios, porque eso llevó a cabo mucha sangre y mucha muerte, ¿entendés? O sea, es para tener sumamente respeto por la madre patria. Bueno, surge la sublevación por parte de Francisco Franco, en una guerra, como bien decía anteriormente, totalmente larga y necesaria. Así la planteó él, así fue la estrategia de Francisco Franco, porque él podría haber avanzado de una, y sin embargo no quiso hacer eso. Quiso hacer una guerra de desgaste, para debilitar al enemigo, ¿no?, con todas las de la ley. Bueno, la cuestión es que cuando termina la guerra civil, los números de bajas por ambas partes fueron muy duras. Y bueno, acá así entra España a la Segunda Guerra Mundial totalmente maltrecha, ya por esta guerra civil. Termina la guerra civil, en la cual ayudaron los nazis, los italianos y los rusos. Cuando termina la guerra civil, llamadito del bigotín: che, estoy por invadir Rusia, yo te di una mano, vuelva, devolución de favores. Y acá entra en la historia la división azul de españoles bajo el ejército alemán. Fueron a Rusia. Estos son los españoles que fueron a Rusia a pelear en un terreno totalmente hostil, con un enemigo totalmente enorme, que conocía el terreno, que conocía el clima,
Y sin embargo, los ataques de los aliados se dieron en diferentes terrenos y la División Azul española fue la que más bancó el avance de los rusos. Los rusos encontraron en los españoles un enemigo contundente, muy fuerte. De hecho, cuando ellos vencen en sus propios territorios, no vencen a la División Azul, vencen en otras áreas, o sea, y se vinieron para el lado de Alemania. Cuando esto empieza a suceder en el devenir de la guerra, la División Azul se retira del terreno ruso, con muchas pérdidas también, y entra en la historia y en vigencia la Legión de Voluntarios. Estos también son españoles y también van a defender a Alemania, pero la van a defender en el propio terreno alemán, cuando ya la guerra estaba totalmente a favor de Rusia y Rusia había avanzado enormemente. Eran los últimos tiempos ya de la guerra. Entonces, vuelve la División Azul, deviene en la Legión de Voluntarios, que es la última etapa de la guerra, totalmente dura y difícil también, y esa muchos no te la cuentan. El tema es que, bueno, todo la muy historia de este número habla específicamente de ese hecho en particular. Y también hace una mención exclusiva, y acá es muy importante, del papel de la mujer. Y después del papel de los griegos, que eso es algo que también voy a hablar. Cuando se habla de la División Azul, se habla generalmente de la batalla española en Rusia. Pero también se habla del papel fundamental de la parte femenina, de las mujeres, y son las enfermeras de la División Azul, quienes con total gallardía, muchas veces, si no estaban curando enfermos en hospitales de campaña en terreno totalmente hostil, estaban empuñando las armas. Son ellas, las enfermeras en Rusia, enfermeras de la División Azul. Estas trabajaban en pleno conflicto bélico, cruzando los misiles, los disparos, las batallas cuerpo a cuerpo. Había hospitales, los hospitales de campaña, en donde trabajaban todas estas mujeres, y cuando no estaban haciendo este tipo de trabajos, estaban enfrentando al enemigo. Y eso muy poco se menciona. Cuando vuelve la División Azul, y acá hay una alianza con los griegos, hay no sé cómo decirlo, un enlace, por así decirlo. Vuelven por mar, una vez, 10 años después de haber acabado la guerra, que algunos de ellos, los que quedaron vivos, fueron prisioneros rusos. Los devolvieron después de que Estados Unidos entra en el conflicto diplomático de devolver a sus tierras a esta gente. Pero cuando volvieron, hubo una condición. Volvieron en el barco, un barco gigante que se llamó Semiramis, que era un barco griego. Recordemos que en la Segunda Guerra Mundial también participa Grecia. Acá establezco yo un amalgama, voy a hacer un paréntesis, porque el primer conflicto bélico de los Diablos Verdes alemanes, los que ocuparon el terreno italiano, la primera contienda bélica en la que participan es en Grecia y contra Inglaterra, y los desplumaron. O sea, ahí fue cuando Hitler tuvo miedo de su misma gente, tuvo miedo. O sea, cuando le dan la conclusión de la contienda bélica en Grecia contra los ingleses, Hitler mismo se presentó en el lugar y vio a esta gente. Y los que vio, los alemanes, esos que defendían el ejército nazi, daban miedo. Eran verdaderos asesinos. Lo que pasa es que son de las juventudes hitlerianas, empiezan a los 10 años a empuñar las armas. Que son los mismos que después fueron a pelear y al sur de Italia, de Roma para abajo, la batalla de Anzio y Montecassino. Muy conocida esa batalla por la película de Wall. ¿A dónde se muere el papá del protagonista principal de lo que canta Roger Waters? ¿A dónde se muere? La batalla de Anzio, del puente de Anzio, de la cabeza del puente.
Bueno, ese conflicto bélico fue contra los mismos alemanes en tierras italianas. Que ahí participaron, y esto es un paréntesis muy grande, pero para sacar a los alemanes esos, los Diablos Verdes de Italia, hubo la acción conjunta de prácticamente 5 ejércitos. O sea, de lo fuertes que eran, de lo fuertes que se habían establecido y la estrategia de defensa que tenían. Barcos. Es más, en la primera parte, 276 bombardeos sobre Anzio. 276. Y los tipos subsistieron. Eso eran los Diablos Verdes alemanes. Así, los cojones. Bueno, y lo sacaron igual. ¿Sabe por qué lo sacan? Porque establecieron una estrategia de ofensiva y la pensaron entre ingleses y británicos, que iban a dividir en dos la fuerza. Iban a atacar por Monte Cassino, a través de mar, o por Anzio, también por mar, y adentro, o sea, porque esto no solamente estaban los ingleses, como te dije, había 4 o 5 ejércitos involucrados en esto. Estados Unidos, Inglaterra, India, Filipinas, algún otro polaco que quedaba perdido por ahí, porque los polacos en la Segunda Guerra Mundial, pobrecitos, anduvieron corriendo desaforados, no podían, los atacaron los alemanes, después los sacaron los rusos, después se fueron para terrenos hacia el este, volvieron. Los polacos, pobrecitos, pobres, porque sufrieron muchísimo la Segunda Guerra Mundial. Bueno, todos ellos en conjunto, o sea, no podían contra el malo alemán, contra los Filzenracher, algo así se llaman, los Diablos Verdes. Gran paréntesis. Bueno, lo que quiero contar es que volvieron los españoles, la División Azul, vuelvo por atrás, los de la División Azul, volvieron en el Semiramis, que era este barco griego, ¿no? Y de ahí puse ese gran paréntesis, todo lo que expliqué después. Cuando volvieron a tierras españolas, lamentablemente se encontraron con que no podían ni mencionar ni media palabra que estuvieron peleando bajo el régimen nazi, porque estaban los estadounidenses dando una mano en España. Entonces, durante años, eso quedó en los más oscuros secretos. Entonces no se podía ni hablar de los nazis, pero bueno, así estuvo España en esos momentos. Por eso para el soldado raso, el que fue a la guerra, esto lo trastocó, porque fueron a pelear con un enemigo y resulta que después ese enemigo ya, fueron a pelear junto a un aliado contra un enemigo y después no se podía mencionar, se cambiaron las cartas. Eso es algo que aprendí mucho de la saga de Metal Gear. El enemigo de hoy es el aliado de mañana, seguro, porque es por intereses la cosa, siempre va a ser así. De hecho, si ustedes se ponen a pensar, siempre son los mismos participando en las guerras, ¿no? Todos dicen diferentes países, en realidad son dos, Estados Unidos y Rusia. Después se mezclan, o digamos dos ideologías son las que se pelean, capitalismo y comunismo. O sea, siempre pasa eso, por lo menos en la Primera Guerra Mundial pasó eso, en la Segunda Guerra Mundial pasó eso, y ahora en la Tercera, y no sé, porque para mí todo indica que ya estamos en la Tercera Guerra Mundial, muchachos, y estamos hace rato. Pongámosle una fecha, caída de las Torres Gemelas, pero en realidad esa fecha es estimativa. Yo creo que las guerras nunca se acaban, o sea, yo creo que de alguna manera todavía vivimos en el Imperio Romano. Las guerras nunca se acaban. Siempre queda alguna inquina, ¿no? Siempre queda alguna bronquita. Sí, todo bien, me hiciste firmar. Perdón, dame tiempo. Hay una paz rara que explota en cualquier momento. Bueno, yo calculo que para mí, o sea, como idea propia, la Tercera Guerra Mundial empezó hace rato y está ocurriendo en el presente, es ahora. Bueno, quería hablar un poquito, personaje particular, Agustín Muñoz Grandes, el líder
de la infantería 246 de la Wehrmacht, el hombre al frente de los soldados. Se le hace una reseña bastante larga. Este hombre es muy importante para la historia española. Yo voy a ver si encuentro la hoja. Acá está. El hombre que estuvo al frente de los españoles del frío ruso. Este es el hombre. Agustín Muñoz Grandes. Es muy buena la historia de él, muy buena. A él le da el aviso el mismísimo Francisco Franco. Lo hizo subir porque tenía las capacidades y lo que hay que tener para un evento de estas características. La bomba nuclear hecha en España. Se intentó esta cosa. Eso es la bomba nuclear. Viste que siempre está el rumor. La tiene cualquiera. Acá hay un apartado específicamente de eso. Made in Spain. Nada, está muy bueno. La verdad, porque a mí me gusta mucho saber historia. Leanla. Esta es el número 161 de la Muy Historia. Revista de investigación histórica. Son muy buenas, tengo varias. Otra que tengo acá es la batalla de Midway. Esta merece también otro capítulo aparte. Bueno, esta está muy usada, pero tremenda. Bueno, eso, chicos. Piensen en la historia como algo que se mueve todo el tiempo. Nunca se acaba.